Sociedad Bíblica de México presenta Siendo Dios, se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Semana de Victoria 2025, la victoria de la cruz. Hola, es un privilegio celebrar juntos Semana Santa. La resiliencia es la capacidad de una persona o comunidad para adaptarse positivamente a las situaciones difíciles. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de mantenerse firme ante las pruebas y dificultades de la vida, confiando en la gracia y en las promesas de Dios. Esta resiliencia no depende de la fortaleza humana, sino en la dependencia de Dios. Por lo tanto, al confiar en Él y mantenernos firmes en su palabra, podemos superar las pruebas de la vida y crecer y experimentar la paz que solo Él puede dar. El ejemplo supremo de esta entrega y la confianza lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su obediencia nos muestra que la fortaleza radica en rendirse a la voluntad de Dios. Es por esto que en esta semana de victoria, la victoria de la cruz, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación del lunes 7 al domingo 20 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos que este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia, te esperamos pues para que juntos celebremos Semana de Victoria 2025. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un día más de esta serie de programas de Semana de Victoria, la victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. El tema de hoy, Jesús y las burlas, la humildad que derrota el orgullo, basado en Mateo 27:30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Con esta porción de la palabra damos inicio a nuestro programa. Quédense hasta el final. Jesús enfrentó la humillación sin devolver el mal, mostrando que la humildad es clave para superar el orgullo y desprecio. A continuación tenemos la participación del pastor Agustín Altamirano, quien desde hace 30 años cumple con su ministerio como pastor metodista y actualmente es obispo de la Iglesia Metodista de México en la Conferencia Anual de México. Hermanos y hermanas, es para mí un privilegio y una buena oportunidad poder compartir a través de estas reflexiones que ha programado para esta temporada la Sociedad Bíblica de México.
Soy el presbítero Agustín Altamirano Ramos, obispo de la Iglesia Metodista de México en la Conferencia Anual de México. Y se me ha designado el tema Jesús y las burlas, la humildad que derrota el orgullo. Y hemos de reflexionar, hemos de pensar, pero también hemos de contextualizar lo que la palabra tiene para nosotros. Esta palabra que nosotros leemos y que viene de Dios a través de la Biblia. Este libro sagrado que se ha traducido en muchos idiomas y que sigue alcanzando a muchas personas en diferentes países y comunidades. Por eso, hoy, una vez más, afirmaremos y también pondremos en nuestro corazón el sentir de Jesús para seguir adelante en el extendimiento del reino. Jesús experimentó una humillación profunda durante su pasión y sin embargo eligió no devolver mal con mal. En el texto del Evangelio de Mateo 27:30 leemos: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Este texto describe cómo Jesús fue golpeado y ridiculizado, pero él, en lugar de reaccionar con ira o venganza, permaneció siempre sereno y humilde. Qué difícil es poder lograr esto. Su silencio y aceptación del sufrimiento demuestran una fortaleza interior y una confianza absoluta en el plan de Dios, un plan que él conocía perfectamente, pero que también estaba decidido a cumplir. La humildad de Jesús es un ejemplo poderoso de cómo podemos enfrentar el desprecio y el orgullo ajeno. En lugar de caer en el ciclo y la práctica de la violencia y el resentimiento, Jesús mostró que el verdadero poder reside en la humildad y no es en la debilidad, donde Él se expone y donde Él pierde, sino que al soportar la burla y el maltrato, Él toma ahí una fuerza que puede superar el orgullo y transformar los corazones aún de sus agresores. El acto de no devolver mal con mal es una lección de amor y de humildad que nos invita a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas, aún en estos tiempos. Porque los tiempos que vivimos son muy complicados. Existen muchas fuerzas que toman diversas formas para destruirnos, que intentan separarnos, que pretenden debilitarnos. Y sin embargo, el ejemplo de humildad y resiliencia que nos dejó Jesús tiene una relevancia profunda para enfrentar estos desafíos contemporáneos. No debemos olvidar que todo lo que necesitemos para dar testimonio de nuestra fe viene de Él, de aquel que sufrió, de aquel que padeció, de aquel que amó hasta el fin. Que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, aunque otras voces, otras enseñanzas e ideologías pretendan desviar nuestra mirada de aquel que es el Hijo del Dios viviente. El mensaje de humildad y perdón que Jesús nos dejó no solo tuvo impacto en su época, sino que sigue siendo relevante en la actualidad. En un mundo donde con frecuencia se valora más la fuerza y la venganza, el ejemplo de Jesús nos recuerda la importancia de la compasión y la empatía, porque la verdadera grandeza no se encuentra en dominar o imponer nuestra voluntad sobre los demás, sino en la capacidad de mostrar misericordia y amor, incluso en medio de situaciones muy difíciles y complejas. Probablemente nos ha tocado ser formados en entornos difíciles, o nos toca ser sorprendidos cada día con expresiones de desamor entre las familias o las comunidades. Ahí es donde seguimos siendo llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. La experiencia de Jesús en Mateo 27:30 nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al maltrato y a las injusticias en nuestras vidas,
Nos desafía a romper con el ciclo de violencia y a elegir el camino del perdón. Al hacerlo, no solo encontramos paz interior, sino que también podemos inspirar a otros a actuar con bondad y a valorar la dignidad humana por encima del orgullo y la vanidad. El acto de soportar las burlas y el sufrimiento sin devolver el mal es un testimonio del poder transformador del Espíritu que hace crecer en nosotros continuamente la virtud de la humildad. Es un recordatorio de que a través del amor y la paciencia podemos cambiar el mundo que nos rodea. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de humildad y de gracia, confiando siempre en el propósito divino que guía nuestros pasos. Aquí es donde, siendo la resiliencia, la capacidad que tenemos para mantener nuestras funciones, actitudes, pensamientos abiertos frente a tensiones o presiones, siendo resistentes y teniendo la capacidad de recuperarnos o adaptarnos al cambio, esto es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Y lo hace para que podamos tomar impulso, para que sigamos adelante con una fortaleza renovada que nos dé la oportunidad de no darnos por vencidos. Así como Jesús no se dejó derrotar por las circunstancias que procuraron su mal. La resiliencia, entonces, se convierte en un pilar fundamental en nuestra vida espiritual, fortificándonos y preparándonos para los desafíos que podamos enfrentar. Nos enseña que, aunque las adversidades intenten desmoronarnos, siempre podemos encontrar fuerzas para levantarnos una vez más, con una fe renovada y con un espíritu indomable. Al igual que Jesús, quien demostró una resiliencia inquebrantable ante el sufrimiento y la burla, nosotros también podemos encontrar en la humildad una fuente de poder y de transformación. En cada prueba, el Espíritu Santo nos guía y nos sustenta, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de afrontarlas con una actitud de fe y confianza en el plan divino, porque Dios siempre está a nuestro lado, porque Él nunca nos abandona. Al cultivar la resiliencia, aprendemos a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y entonces también madurar espiritualmente. El ejemplo de Jesús nos inspira a vivir con integridad y compasión, incluso cuando enfrentamos el rechazo o el maltrato. Él, Jesús, el Hijo de Dios, nos invita a responder con amor y perdón, en lugar de caer en la trampa del odio y la revancha. Así, al seguir sus pasos, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también podemos ser un faro de esperanza y de luz para quienes nos rodean. La humildad de ninguna manera es debilidad, sino que es una potente herramienta que nos permite navegar en medio de las tempestades de la vida con la gracia de Dios y con la dignidad que Él nos ha formado. Al abrazar estos valores, nos acercamos más al ejemplo de Jesús y nos convertimos en agentes de cambio positivo en el mundo, capaces de transformar corazones y sanar heridas con el poder del amor divino. A lo largo de la historia, muchos han sido inspirados por este ejemplo, encontrando en la humildad y la resiliencia la fuerza necesaria para superar incluso las pruebas más arduas. En nuestras propias vidas, estos valores pueden guiarnos hacia una experiencia más plena y significativa, llena de propósito y de esperanza. Al imitar la humildad y la resiliencia de Jesús,
no solo transformamos nuestro interior, sino también ayudamos a que otros que tienen espíritu más débil, que no cuentan con el conocimiento de la palabra, que no han encontrado a Jesús como su Señor y su Salvador, puedan encontrar en Él todo lo que necesitan y todo lo que desean para bien vivir. Pero al hacer esto, también nos convertimos en sembradores de semillas de paz y de amor donde más se necesitan. Toda la humillación que Jesús vivió solo sirve para construir un escenario donde su gloria habría de mostrarse más resplandeciente, de tal manera que su luz sigue iluminando al mundo hasta el día de hoy y lo hará hasta la eternidad, porque esta es su promesa. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La capacidad de Jesús para soportar el dolor y las injusticias nos enseña sobre la importancia del perdón y entonces nos ayuda a enfrentar aquellos momentos que nos ponen a prueba, que hacen que crezca nuestra paciencia, pero sobre todo que nos ayudarán a hacer crecer la capacidad de amar a los demás. Es entonces que nosotros debemos elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre el conflicto. Es entonces donde Dios mismo debe hacerse presente, donde muchas veces el enemigo está doblegando voluntades para establecer su trono y su reino, y él, entre los hijos de Dios, no tiene lugar. Es por eso que la fe juega un papel crucial en este proceso. Al confiar en el plan divino y la guía en el Espíritu Santo, encontramos la fortaleza para resistir y la claridad para actuar con sabiduría y compasión. Cada desafío se convierte entonces en una oportunidad para crecer y para ser testigos del poder transformador de la fe y de la gracia divina una vez más. La vida de Jesús es un testimonio viviente de cómo su humildad pudo cambiar el curso de la historia, pero de cómo su ejemplo puede seguir cambiando el curso de la historia hoy mismo. A través de su ejemplo, aprendemos que no importa cuán grandes sean las adversidades, las dificultades, las necesidades, las enfermedades, los problemas, siempre podremos encontrar una manera de superarlas con dignidad y con amor. Esta perspectiva no solo mejora nuestra vida espiritual, sino que también impacta positivamente a aquellos que nos rodean, creando un efecto dominó de bondad y compasión en el mundo. Nuestro mundo está siendo afectado por muchas situaciones, por muchas expresiones, por muchos pensamientos, por muchos deseos malignos que buscan el bien de solo unos cuantos y que generalmente este bien se traduce en estructuras económicas, de poder, en estructuras que oprimen, que lastiman, que hacen que los que menos tienen se vuelvan más vulnerables y entonces vivan con más dificultad en el tramo de vida que sobre la tierra les toca vivir. Esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Esto no es lo que quiere para la humanidad el día de hoy. Y muchos que se levantan para poder contribuir, para poder ayudar, para poder cambiar a sus comunidades, solo reciben burlas igual que Jesús. Pero que entonces, siendo humildes, podamos derrotar el orgullo de los más poderosos. Podamos mostrarles que aquel que nos ha llamado y en quien nosotros creemos es mayor que incluso
las más grandes riquezas. Que Dios entonces nos dé todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad y que podamos ser todos los días agentes de transformación, llenos de gracia y de bondad donde nos toca vivir, particularmente con nuestros hermanos más pequeños. Esforcémonos por ser faros de luz en un mundo que con frecuencia necesita recordatorios del amor y la bondad divina. En un mundo que ha olvidado que Dios es y está por encima de la humanidad entera. Que nuestras acciones diarias reflejen la compasión y la misericordia que Jesús nos enseñó. Al abrazar la humildad, no solo seremos hombres y mujeres más fuertes, no solo seremos hombres y mujeres de fe, no solo seremos referentes para otros, sino que también seremos constantemente equipados de los dones, de las virtudes y las cualidades de Dios mismo para que en su nombre hagamos proezas. Mostremos entonces la presencia de Dios a través de su amor, a través de la paciencia, construyendo un mundo más justo y compasivo, y que por encima de todo, siempre el nombre de Dios sea conocido, el nombre de Dios sea glorificado y más personas puedan llegar a Él, rendir su voluntad a Él y entonces haya más evidencias de que Él es el eterno, de que Él es el santo, de que Él es el divino. Aunque muchas veces como Jesús seamos escupidos, en contra nuestra se tome la caña y nos golpee, pero que nunca busquemos el mal de nadie, sino que siempre busquemos el bien de la humanidad entera, porque para esto Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y no para condenarlo. Nosotros como creyentes y como parte de la Iglesia, entonces, debemos cumplir esta encomienda y así honrar a Dios, servir a Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a todos. Gracias al pastor Agustín Altamirano por su mensaje. Dios les siga bendiciendo en su ministerio. Continuamos. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos
mis pecados, los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. Continuemos meditando la palabra de Dios con el pastor Jesús de la Rosa Camarillo, pastor de la iglesia Getsemaní en Mérida y director de la Confraternidad de Iglesias Cristianas. Un buen y bendecido día para todos ustedes, estimados hermanos y amigos y familias que están participando, escuchando y viendo esta serie de mensajes programados por la Honorable Sociedad Bíblica de México, dirigida por nuestro estimado hermano arquitecto Julio Splinker y todo su gran equipo de colaboradores. Que Dios les bendiga en esta ocasión, en este esfuerzo por llevar la palabra del Señor. Estamos aquí con usted tratando el tema general de la victoria de la cruz. La victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, su muerte, su sacrificio, su dolor, no fue un accidente, no fue una desgracia, sino fue la más grande de la victoria. La palabra del Señor, en términos de la palabra de Dios, podríamos expresar lo que el Señor dice, que en la cruz, en su momento más frágil, cuando estaba muriendo, allí tuvo su poder para exhibir públicamente al enemigo, al diablo y sus huestes, y derrotarlos a ellos. Hay un verso muy maravilloso en Filipenses 2:8 que nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, sufrió los azotes, sufrió las bofetadas, sufrió los clavos, sufrió las espinas en su frente, en fin. Pero el Señor Jesucristo se rehizo rápidamente. Bien lo dice la palabra en Hechos capítulo 10, verso 38, y como Él, Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban enfermos, y dice la palabra, porque Dios estaba con Él, el Espíritu Santo lo llenó y lo llevó adelante en una enorme victoria. La clave es que Dios estaba con Él. En últimas fechas, la palabra resiliencia ha sido muy usada y se refiere a la capacidad de una persona o comunidad para sobreponerse a crisis, a pruebas
a dificultades en la vida, pero esta cuestión aplicándose a una vida cristiana, a una vida de un hombre o de una mujer o de una comunidad cristiana, se refiere a la fortaleza que el Señor le proporciona, no en base a sus propias fuerzas. Los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Cristo, creemos que nos podemos sobreponer, podemos salir adelante, pero no es por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza que el Señor nos da. Por eso el tema que hoy nos ocupa es Jesús y las burlas. Jesús tuvo que enfrentar burlas, desprecios, una actitud irónica, malvada y ruin de parte de las personas que lo odiaban, que querían su destrucción. Bien dice la palabra que él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, porque él sabía que aunque tenía el sufrimiento delante de él, cuando lo hubiese soportado y resistido, él se sobrepondría porque Dios estaba con él. Además dice la palabra que porque él estaba viendo el galardón y estaba viendo los resultados de su obra en la cruz del Calvario, que era la salvación de millones y millones de almas que creeríamos en él. Jesús soportó las burlas, los desprecios, porque una característica sobresaliente de nuestro Señor Jesucristo fue su humildad, y a través de su humildad derrotó al orgullo. Dice la Biblia en nuestra cita bíblica clave, Mateo 27:30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Aquí podemos ver, amados hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para deshacerse de esto. Le dijo a sus captores: ¿no creen ustedes que yo tengo el poder para librarme? Tengo el poder para dar mi vida, pero tengo el poder también para volverla a tomar. Podría yo hacer una oración a mi Padre, que me enviaría legiones de ángeles para librarme. Si un solo ángel es capaz de derrotar a miles y miles de seres humanos, cuánto y más una legión. Pero el Señor Jesús no echó mano de esa prerrogativa que él tenía, sino que, como dice su palabra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando le maldecían al Señor Jesús, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente, justamente. No devolvía maldición por maldición. Él no maldijo. Él podía haberse defendido, él podía haberse librado de la cruz, pero no lo hizo. ¿Y sabe usted por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo tenía la meta de salvar nuestras almas. Si él se hubiera librado de la cruz, no hubiera ocurrido esta preciosa salvación tan grande, una salvación tan grande que tenemos delante de nosotros. Le quiero mencionar 2 o 3 eventos que nos manifiestan la humildad tan preciosa y tan profunda del Señor Jesucristo. Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note usted que la meta principal de nuestro Señor Jesucristo no era para que le sirvieran, no vino para que lo veneraran. Ese no era su objetivo. De hecho y de pasada ocurrió, pero ese no era el objetivo. El objetivo era para salvar, para dar su vida en rescate por muchos. En Mateo 11:29,
cuando el Señor Jesús hace el gran llamado a todos los que estén trabajados y cargados y cansados, donde nos dice, vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Él dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Él nos dijo cómo era. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su naturaleza nunca fue ser soberbio, arrogante. Su naturaleza fue ser humilde. La humildad no lo presentó como alguien frágil o débil o incapaz. De hecho, cuando tuvo que defenderse, lo hizo y confrontó a los hipócritas de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, y él les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes engañan. Él, cuando tuvo que hablar a todos sus oponentes, nunca dobló la cabeza, nunca agachó la cabeza, sino que les habló a la cara las verdades que necesitaban escuchar. Pero cuando vinieron las personas humildes, sencillas, entonces él las atendió. Así que cuando dice soy manso y humilde de corazón, no nos está diciendo que él era frágil o tímido o receloso, sino que él tenía la seguridad de quién era y cómo iba a actuar. Por eso nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. También el Señor en Juan capítulo 13, verso 14, nos dice, después de haberse atado un delantal, agarró un lebrillo, lo llenó de agua y pasó frente a sus discípulos y les lavó los pies. Él se inclinó en ese momento, como era necesario, para lavar los pies, manifestando la figura de siervo que él era. Y les dijo en en Juan 13:14, yo, el Maestro, les he lavado los pies, háganlo ustedes también. Si nuestro Maestro, estimados hermanos, estimados jóvenes, estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, a agacharse para lavar los pies de sus discípulos, cuánto y más nosotros que somos mucho menos, que somos menos que Él, o como diría el salmista, menos que nada, podemos hacer esto, aprender del Señor Jesucristo, de su humildad. Y la palabra del Señor entonces nos dice, ustedes ya saben cómo los principales de las naciones se enseñorean sobre su pueblo, se enseñorean sobre sus súbditos, usan el látigo, usan los golpes, usan la violencia. Cuando los discípulos estaban discutiendo quién sería el más grande entre ellos. Fíjese usted nada más, hermano, mi amigo. El Señor les acababa de hablar acerca de ir a Jerusalén, donde sería entregado en manos de los gentiles y de los religiosos de su tiempo. Y dice, y me matarán, pero al tercer día yo resucitaré, yo me levantaré de entre los muertos. Les acababa de mencionar eso, y entre los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién sería el más grande. Estaban desenfocados, estaban desubicados, tenían la mente cerrada. Por eso estaban discutiendo quién sería el más grande. Y el Señor pone en medio de ellos a un niño. Les dice, si ustedes no son como uno de estos niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. El que no sea como uno de estos niños, no entrará en el reino de los cielos. Estimados hermanos, mis amigos, qué llamado más importante, más trascendental nos hace el Señor Jesucristo a la humildad. En resumen, en este aspecto, la Biblia, refiriéndose a Jesús, nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos da la palabra tan clara que el Señor Jesucristo, siendo Dios,
se despojó a sí mismo de toda aquella gloria majestuosa que Él tenía antes de venir a esta tierra. Pero lo hizo, hermanos, amigos, se despojó porque nos ama. Por eso hay una aplicación que usted y yo podemos tomar de esta actitud humilde, de esta actitud de siervo. Él no vino con esas actitudes escandalosas que en nuestros tiempos muchas personas quieren, que les gusta el renombre, les gusta el primado, les gusta la supremacía y se mueven por los títulos. Él no dijo yo soy el gran apóstol, ni dijo yo soy el gran personaje del momento, no dijo eso. Él dijo yo soy el siervo sufriente. Sin embargo, el estilo de vida humilde que Jesús llevó no es solo informativo, estimados hermanos. Él nos dice, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Les he dado ejemplo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ustedes saben que los principales de las naciones se enseñorean de ellos, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el más grande entre ustedes, ese será vuestro servidor. Este es el sentido que el Señor nos da en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Este es el capítulo 5, verso 3. Este es el sentido cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellas personas que no confían en su propia fuerza, en su propia energía o en su propia capacidad, sino en la llenura con el Espíritu Santo, en la capacidad que nos da el Señor para seguir adelante. Estimados hermanos y hermanas, la humildad que el Señor Jesús manifestó es el ejemplo que Él nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Esta es la ley del reino de los cielos. Esta es la ley del reino del Dios. La humildad, no la soberbia, no la arrogancia, sino la palabra del Señor que nos dice que estamos aquí para servirle a Él. Tome en su corazón esta palabra. Si el mismo Señor Jesucristo recibió azotes, golpes y los soportó por amor a usted, pues ahora nosotros, por amor a la palabra del Señor, soportemos crisis, pruebas y rehágase con la gracia del Señor. Rehágase con la gracia del Señor para seguir adelante. Si alguien ha tenido problemas con este asunto de la soberbia o de la arrogancia, yo le invito para que tome la palabra del Señor en su corazón y le diga al Rey de Reyes, me rindo a ti, Señor, tomo mi parte que me corresponde de tu palabra y te entrego mi vida, te entrego mi corazón y permíteme vivir como tú quieres, como es tu santa voluntad, no con un espíritu altanero, soberbio, arrogante, porque acuérdese que el Señor en su palabra dice que al altivo lo mira de lejos. El Señor dice que al soberbio, entre más lejos mejor, pero dice que al humilde, al menesteroso, al que se humilla, Él lo levanta. No olvidemos que el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será exaltado por el Señor. Dele la oportunidad al Señor en esta ocasión tan especial. Dele la oportunidad al Señor en este día tan grande, tan bello, tan importante, de transformar su corazón. Si alguien dice, yo no he podido doblegar mi espíritu, acuérdese que la Biblia dice, mejor es el que tarda en airarse que el que toma una ciudad. Es mejor el que humilla su espíritu ante el Señor que el soberbio, que el arrogante. Y Jesús nos ha dejado este ejemplo. Que en esta Semana Santa, en estos días en que se levanta y se exalta el sacrificio del Señor Jesucristo, usted y yo podamos decirle, Señor, si tú te humillaste hasta lo sumo y diste tu vida por mí, yo también te entrego mi corazón y te digo, aquí está la puerta abierta, entra a mi vida,
Te hago caso, Señor, en lo que dices. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el nombre de Cristo, incline su rostro ahí donde se encuentra y démosle honra y gloria al Señor. Él triunfó en la cruz. Eso no fue una desgracia, sino que fue la grande victoria que nos permite, si creemos en Él de todo corazón, la grande victoria de nuestra salvación. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por la oportunidad de oír tu palabra. Te pido, Señor, que nos permitas tener un corazón abierto, dispuesto y sencillo para honrarte con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Toma en tus manos cada joven, cada adulto, cada familia que en esta Semana Santa, Señor, está rindiendo todo su ser a ti. Creemos, Padre, que la obra de tu Espíritu Santo está aquí. Bendice, Señor, el corazón de todos los que estamos oyendo esta palabra para tu honra y tu gloria. Y creemos, hoy confieso que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo ha levantado de los muertos. Lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón, Padre, para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Soy su servidor, el pastor Jesús de la Rosa Camarillo. Agradecemos la participación del pastor Jesús de la Rosa Camarillo. Dios siga bendiciendo su vida y su ministerio. Te queremos mostrar la nueva edición de estudio de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Cuenta con introducciones, notas y concordancia. Esta edición te proporciona el conocimiento y trasfondo necesarios para entender el mensaje bíblico en sus contextos histórico, geográfico, cultural, social, religioso y literario. El objetivo de esta Biblia es poder ofrecer una luz que guíe tu estudio de la Biblia y proporcionarte los recursos adecuados para una mejor internalización del contenido bíblico. La Biblia Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, te brindará muchos momentos de aprendizaje, desafíos y te dará el deseo de compartir la palabra de Dios con otras personas para que todos juntos puedan llegar a tener un conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Debemos ser humildes en todo tiempo. Cristo se hizo carne y vivió entre nosotros, pasando de la gloria a la humillación. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a dejar un comentario, dar un like y compartir este programa. Gracias, que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.